Buenas noches. Nosotros escogimos el proyecto de levitación electromagnética. Nuestro grupo está conformado por Felipe Vázquez y Alejandro Henao. Entonces, la justificación del proyecto. Debido a las múltiples aplicaciones de la fuerza electromagnética en la industria, entonces nos resulta motivadora y nos despierta interés la idea de investigar y profundizar sobre los efectos del electromagnetismo y sus posibles aplicaciones. Entonces, para esto vamos a realizar un proyecto de levitación magnética, el cual nos permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante el transcurso de toda la materia. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Entonces, es cómo comprender cómo la fuerza magnética actúa sobre los diferentes materiales. Recordemos que existen materiales, la fuerza electromagnética puede actuar de diferente manera en todos los materiales. Hay unos materiales que se van a ver atraídos por la fuerza magnética, estos son los magnéticos, y hay otros que se pueden ver repelidos por estas mismas fuerzas. Otro objetivo es demostrar la aplicación de la fuerza magnética, entender la interacción entre la electricidad y magnetismo, comprender los diferentes usos del electromagnetismo. Entonces, ¿cómo se forma una fuerza electromagnética? Básicamente, la fuerza electromagnética se puede generar por una diferencia de potencial. Es decir, cuando los electrones, cuando existe una corriente, esta corriente genera un campo electromagnético. Entonces, la información general del proyecto: se pretende diseñar un prototipo de levitación magnética, el cual consiste en hacer levitar una bola metálica. Esto se va a hacer a través de un electroimán. El electroimán generará una fuerza magnética sobre el objeto, y va a igualar a la fuerza gravitatoria. Dada la naturaleza inestable del sistema, entonces debemos de aplicar un control capaz de variar la fuerza magnética dependiendo de la situación de la ola. Entonces, para ello vamos a necesitar un sensor que detecte la posición y una placa Arduino que va a controlar el sistema. Entonces, acá viene la parte teórica. ¿Qué es el magnetismo? Entonces, es el fenómeno que explica la fuerza de atracción o de repulsión entre los materiales. Eh, si bien todas las sustancias son afectadas por el magnetismo, no todas lo hacen de la misma manera. Es lo que está hablando de que hay unos materiales que son ferromagnéticos y otros materiales que son diamagnéticos. Entonces, ¿qué es el campo magnético? Es el campo invisible que ejerce una fuerza magnética en sustancias que son sensibles al magnetismo. El campo magnético se produce cuando hay un flujo de movimientos de cargas, o sea, una corriente eléctrica. Entonces podemos decir que es la región en donde se actúan las fuerzas magnéticas. Un campo electromagnético es el campo de fuerza creado en torno a una corriente eléctrica. Está compuesto por un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, o se puede definir también como una combinación de ondas que se propagan a través del espacio, transportando en minutos paquetes de energía, o sea, fotones, de un lugar a otro. Entonces, la fuerza magnética es una consecuencia de la fuerza electromagnética. Es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces, ocurre siempre que hay cargas en movimiento en objetos que interactúan. Dos objetos cuyas cargas se mueven en la misma dirección experimentan una fuerza magnética atractiva entre ellos. Similarmente, dos objetos cuyas cargas se mueven en direcciones opuestas experimentan una fuerza magnética repulsiva entre ellos. ¿Cómo funciona el electroimán? Entonces, si bien es sabido que hay algunos materiales que poseen la propiedad de tener magnetismo, como lo son los imanes a través de la magnetita, también existen otros que no son naturales, sino que son construidos.
Entonces el electroimán está construido por una bobina enrollada en torno a a un núcleo ferromagnético. Eh, ¿Cómo se calcula la intensidad del campo magnético ejercido por un electroimán? Entonces va a ser la corriente por el número de vueltas por la permeabilidad del material sobre la longitud. Digamos, esta fórmula es la que nos sirve para calcular el campo magnético generado por el electroimán, que debe ser exactamente igual a la fuerza de gravedad, o sea, masa por gravedad. Las posibles implementaciones o soluciones en la industria que nos da la levitación electromagnética son, por ejemplo, los trenes de maglev. Son trenes que funcionan básicamente por levitación electromagnética y que pueden llegar a alcanzar velocidades hasta de 600 kilómetros por hora. También existen rodamientos magnéticos o también nos funciona para mover objetos. Sin embargo, pues para mover objetos depende del material del objeto que queramos mover. Si el material no es ferromagnético, no va a ser posible moverlo mediante un electroimán. Estos son los materiales que vamos a utilizar para la construcción del proyecto. Vamos a necesitar un electroimán, que es el que nos va a generar el campo electromagnético. Vamos a necesitar un sensor Hall que nos va a detectar el cambio en el campo magnético según se acerque o se aleje un determinado objeto. Vamos a necesitar un Arduino, que es nuestra placa de control. Vamos a tener un transistor MOSFET que básicamente nos va a servir para abrir y cerrar el circuito, ya que cuando el objeto pase determinada marca es necesario quitarle la energía al electroimán para que deje de producir ese campo electromagnético. Vamos a tener una maqueta que es básicamente en donde vamos a realizar el montaje de los componentes. Este es el presupuesto de cada uno de cada uno de los materiales. Entonces, para el Arduino, los cables jumpers, la protoboard, el electroimán y el sensor Hall. Este es el cronograma del proyecto. Para el ensamblaje tenemos una marca en rojo, ya que presentamos un atraso en el ensamblaje del proyecto. Posteriormente al ensamblaje vamos con la programación y vamos a realizar unas pruebas de estabilización del sistema. Buenas noches, mi nombre es Felipe. Voy a explicar la construcción y los elementos que necesitamos para la bobina electromagnética. Nuestro proyecto de habla con Alejandro Henao. Entonces, en nuestra primera versión del proyecto teníamos unos materiales iniciales: un electroimán, un sensor Hall, Arduino, un transistor y una maqueta. Entonces ahora tenemos esto un poco más refinado y este sería nuestro circuito simulado, donde vamos a tener una fuente de entrada para el Arduino entre 5 a 12 voltios, del cual van a ir 5 voltios de forma directa al sensor Hall, y pues dependiendo del campo magnético afectado por el imán que va a ir sobre el objeto que vamos a levitar, pues va a retornar un voltaje de 0 a 5 voltios al Arduino. Con este voltaje de entrada por los pines digitales vamos a interrumpir o a dar continuidad a la corriente de 12 voltios que entra por este lado al electroimán para que éste atraiga el objeto. Cuando la fuerza electromagnética generada por el electroimán es mayor al peso, pues obviamente el objeto se dirige hacia el electroimán. Cuando esta pasa una línea de referencia que depende del peso y la distancia que se calcule, el electroimán se apaga porque el Arduino detecta que se pasó la línea de referencia y interrumpe la corriente de la fuente al electroimán. Y esto lo hace pues miles de veces por segundo, pues dado que el Arduino es una fuente de procesamiento específica, entonces creo que es una frecuencia de 1 MHz por segundo. Entonces lo hace de forma muy rápida, lo cual
este efecto de prender y apagar y calcular la línea base es muy rápido y es como si el objeto estuviera levitando. Este sería pues el circuito. Por acá tenemos una maqueta o un diseño base donde vamos a tomar las imágenes para hacer nuestro proyecto. Entonces acá tenemos unas imágenes de referencia donde pues nos vamos a basar para construir nuestra maqueta, donde en la parte inferior va a estar ubicado el Arduino con